Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy damos inicio a la segunda parte de nuestra clase que se refiere a ortografía. Recuerden que ya tuvimos una introducción referente a lo que es la ortografía. Recordar un poquito que es la parte de la gramática que se ocupa, ¿verdad?, de manera correcta de escribir las palabras, ¿verdad? También se le conoce como un conjunto de reglas y convenciones, ¿verdad?, que rigen el sistema de escritura y normalmente están establecidos para una lengua estándar. Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy en referente a ortografía. Vamos a trabajar entonces todavía lo que hace a vamos a dar continuación a la que hace a nuestra unidad que hace referencia a ortografía. Bueno, voy a compartir un poquito con ustedes el material. Aldair, hoy vas a ser mi ayudante de cátedra. Entonces, cada vez que presentemos me vas a informar si es que se visualiza el material, ¿sí? Un ratito. Dale, profe. Quiero saber si hay algún no. ¿Se visualiza el material? Sí, profe. Ya. ¿Qué estás leyendo, por Sí, favor, si me profe. indicas? ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo? Material de apoyo pedagógico a distancia, comunicación oral y escrita. Muy bien. Entonces, ya damos inicio hoy a lo que hace a nuestro material de ortografía parte 2. Bueno. ¿Qué es lo que estuvimos desarrollando en la clase anterior? ¿Recuerdan un poquito? Palabras agudas, llanas, esdrújulas. Exactamente. Es lo que estábamos desarrollando en la clase anterior. Y bueno, hoy vamos a iniciar entonces a lo que hace a palabras monosílabas y también lo que hace referencia al acento diacrítico. Bueno, tenemos entonces que las palabras monosílabas, ¿verdad?, no llevan un acento escrito, excepto aquellos que se tienen que desempeñar o desempeñan una función dentro de la oración, ¿verdad? Necesitan entonces el acento diacrítico para diferenciarse unos de otros, ¿sí? Eso entonces es lo que nos indica. Podemos decir también, ¿verdad?, que los monosílabos llevan acentos diacríticos y es el que se usa para diferenciar el oficio gramatical de dos palabras que se escriben y pronuncian de igual manera. En este caso tenemos un ejemplo de palabras monosílabas que no llevan el acento escrito. ¿Se recuerdan que nosotros ya estuvimos hablando sobre acentuación, sí? Hablábamos sobre la rayita que se coloca encima de la sílaba, que es en este caso una vocal. Bueno, tenemos entonces estos ejemplos que no llevan acento escrito y nos demuestran estas palabras que fue, don, tren, tes, cual, dio, fe, bien, fui, pues, vio, se, ya, cien, fin, luz, pam, pie, flam, dos, Juan, mar, soy, tres y res. Se visualiza entonces todo el slide, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de palabras monosílabas que no, y vuelvo a recalcar, que no llevan el acento escrito. Es así que encontramos también lo que hace referencia al acento diacrítico. Y esto es un poquito lo que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de la pronunciación. Así como decíamos, entre los monosílabos que llevan el acento diacrítico, que es el que se usa para diferenciar el oficio gramatical de dos palabras que se escriben y pronuncian de igual manera, pero que expresan distintas ideas. En este caso están los monosílabos que pueden, y escuchen muy bien, ¿verdad?, que pueden llevar el acento diacrítico.
Y aquí presentamos los ejemplos. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra más, ¿sí? Esta palabra, este monosílabo es cuando es un adverbio o nombre, entonces lleva un acento. Por ejemplo, empleamos en la oración vendremos más tarde, pero nunca se utiliza el acento cuando es una conjunción, ¿sí? Por ejemplo, si digo te amo, más no podré acompañarte. En el siguiente ejemplo tenemos el monosílabo de, cuando es una forma verbal de parte de sus ganancias, es en este caso nuestro ejemplo, ¿verdad? Y habla de que no se acentúa cuando es una preposición. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿ustedes están viendo el slide en pantalla completa? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí Sí, hablamos, profe. vemos lo que hace referencia al acento diacrítico. Sí, Continuamos con el ejemplo 3 que dice yo sí. ser, cuando es forma verbal de ser y saber. Entonces, cuando yo empleo en una oración, en este monosílabo, con un acento diacrítico, digo, sé todo lo que ha pasado. No se acentúa cuando es una variante pronominal o signo de impersonalidad o de pasiva. Por ejemplo, si digo, se fue esta mañana, se venden parcelas a bajo precio, se vende hielo, se publicó el libro este verano. Entonces, ahí tenemos unos ejemplos de cuándo voy a utilizar el acento diacrítico. En el ejemplo 4 tengo la palabra té. Cuando es el nombre de planta, entonces lleva, en este caso, la acentuación y digo, empleo en la oración té con limón. Que es, usualmente no solemos emplear en nuestras oraciones ni decir, por ejemplo, en nuestra comunicación normal, decir, te fuiste a tomar el té con amigos, o a la hora del té nos encontramos. O sea, eso generalmente no empleamos, pero sí sabemos la diferenciación. No se acentúa entonces cuando es una variante pronominal o nombre de la letra del alfabeto. Por ejemplo, la letra T no lleva acento. Bueno, seguimos. El ejemplo 5 habla del monosílabo el, cuando es un pronombre personal. Si digo, él sabe mucho, pero no se acentúa este monosílabo cuando se emplea como un artículo. Y digo, el traje le quedó grande. En el ejemplo 6 tengo la palabra mi, cuando es una variante pronominal. En este caso, el ejemplo dice, lo trajo a mí. No se acentúa cuando es un posesivo o es el nombre de la nota musical. La nota musical es, digo, do, re, mi, fa, sol. Entonces, cuando utilizo como nota musical, no lleva acentuación. La palabra sí, cuando es un adverbio, variante pronominal o un adverbio sustantivado. Por ejemplo, empleo en una oración y digo, sí, estoy de acuerdo contigo. O cuando digo, guardó todo para sí. Consiguió el sí de los directores. Entonces, ahí estoy utilizando este monosílabo acentuado. En el ejemplo 8, tenemos la palabra tú, cuando es un pronombre personal. Tú esperas mucho, pero no se acentúa cuando es posesivo. Por ejemplo, si digo, pasé por tu casa. Profe, Dime. en el ejemplo 7 Sí. también
En la nota musical sí no lleva acento. Exactamente, exactamente. Muy buena acotación. Seguro que va a salir por algún ejercitario. Así es que a tener en cuenta. Tenemos también en el ejemplo 9 la palabra que. Y aquí a tener en cuenta porque nos dice cuando es interrogativo o admirativo, que es lo que vamos a ver más adelante referente a los signos, ¿verdad? Los signos de pausa y de entonación, ¿verdad? Si digo, ¿qué piensas? Está dentro de nuestros signos de interrogación, entonces sí o sí va a llevar acento. Cuando empleo dentro de una pregunta, va a llevar acento, ¿sí? No se acentúa en los demás casos. Tengo entonces el ejemplo 10, cuando digo cuál, se aplica la misma regla que en el numeral 9, cuando dice es interrogativo, admirativo, indefinido o con sentido distributivo. ¿Cuál es mejor? En el ejemplo 11 tengo también la palabra quién y se aplica lo mismo cuando es interrogativo, admirativo, indefinido o con sentido distributivo. Y digo, ¿quién es el más valiente? Bueno, estos son entonces algunos ejemplos que tenemos en cuanto a lo que hace al acento diacrítico. ¿Cuál es la diferencia? El acento que se coloca a este monosílabo para diferenciar en qué momento vamos a emplear, principalmente en la escritura. Porque, ¿qué sucede? Cuando es en la parte oral, no nos damos cuenta, pero sin embargo al escribir sí, y al hacer la lectura, la pronunciación nos indica que si está bien o está mal. Bueno, ahora tenemos un pequeño ejemplo recordatorio para recordar. Entonces, tenemos los monosílabos que hacen referencia a monosílabos con tilde, por ejemplo, y los monosílabos sin tilde. ¿Ustedes ven cuando estoy señalando? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, tengo en este caso el monosílabo de del verbo dar. Dile que me dé eso. Y tengo una preposición de, donde empleo el libro de lengua. Tengo el monosílabo el, pronombre personal, me lo contó él. Y también empleado como artículo, el libro de lengua. ¿Se dan cuenta? Cuando hablo del monosílabo más, estoy hablando de cantidad. En este caso hay un error acá. ¿Quieres más? Entonces, se tendría que aquí, falta la E, acentuar, y en este caso, este monosílabo lleva acento porque hace referencia a cantidad. Sin tilde tengo aquí, grito, más nadie le oyó. Cuando hablo de ser, sí, un ratito vamos a emitirle. Cuando hablo de sé, hablo del verbo saber y del verbo ser. Tengo sé, que es personal reflexivo. Yo se lo advertí. No se peina nunca. La palabra sí se votó a sí mismo. O sí quiero, de afirmación. Y la conjunción condicional. Tómalo, si te apetece. Té, no tomes tanto té. Y té de sustantivo. ¿Te han invitado? Tú, pídeselo tú. Y en el personal, ese es tu padre. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. ahora pasamos entonces a lo que hace referencia a los signos de pausa y entonación. Entonces, nos fijamos un poquito sobre lo que nos demuestra esta imagen, ¿sí?
Aquí tenemos la representación del punto, donde nos dice, stop, soy un punto. ¿Qué es lo que me dice el punto? Que tengo que parar, que tengo que hacer una pausa. Tengo los 3 puntos, un momento, somos los puntos suspensivos. Hablo de la coma y cuando se aprende a leer hablamos de respirar. Soy la coma, es una pequeña pausa que se hace, menor pausa que se hace en comparación al punto. Luego tenemos el signo de exclamación y que dice, úsame, por favor. O si decimos, atención, somos los signos de exclamación. Respira y espera. Soy un punto y coma. Y aquí tenemos en representación los signos de interrogación. ¿Me usas, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Luego tenemos nuevamente a los 2 puntos. Bien, ahora te explico. Somos los 2 puntos. O sea, hay una diferencia entre la pronunciación que hacemos en cada uno de los que se va presentando aquí. Entonces, eso se tiene que utilizar cuando nosotros realizamos una lectura. Eso nos indica cuánto tiempo de pausa o de qué manera se tiene que entonar a la hora de la lectura. Bueno, hablamos un poquito de la forma incorrecta de los signos de entonación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Ahí me indican. Sí, profe. No, profe, está todo bien. Bueno, aquí hablamos entonces de la forma incorrecta. ¿Qué es lo que nos dice? Tengo ahí una oración que habla sobre, compraste el pan, se acabó la mantequilla, lo golpearon a todos, se fueron rápidamente. Entonces, ¿por qué me dice que es una forma incorrecta? Porque dice que usar un solo signo de interrogación o de exclamación al principio o al final de la oración es incorrecto para el español. ¿Qué quiere decir esto? Que en el español se utiliza un signo de apertura, como tenemos acá en la forma correcta, y un signo de cierre, para delimitar entonces la frase o la oración que está modificando en este caso. Al final de la oración, para identificar entonces si es la pregunta o la exclamación de la expresión a escribir. Y como les vuelvo a recalcar, usar entonces un solo signo de interrogación o un solo signo de exclamación esto es incorrecto. Aunque en la actualidad, ¿verdad? Como en internet o en los celulares o en otros medios, ¿verdad? Se generaliza, ¿verdad? Utilizar algunas formas de entonación mediante el texto. Generalmente nos comunicamos por texto. Ahora que tenemos nuestros grupos de WhatsApp, nos comunicamos por textos. Pero hay reglas que no están admitidas, ¿verdad? Por ejemplo, escribir frases en letras mayúsculas. ¿Qué significa escribir totalmente en mayúsculas? Si nosotros enviamos un texto, una frase al grupo de WhatsApp y envío totalmente en mayúscula, ¿qué les hace a ustedes? ¿Qué piensan que estoy haciendo? Víctor, Cintia. Tengo un problema de internet, profe. Para mí, ¿qué significa algo importante? En tu caso. Te escucho muy lento. Ah, bueno. Se suele utilizar todo en mayúsculas para querer captar la atención de algo o cuando estamos tipo enfadados o queremos resaltar algo, pero no Exactamente. es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando representamos totalmente en mayúscula, en el caso de los mensajes de texto, lo que nosotros estamos haciendo es una representación de gritos, ¿verdad? Y utilizando, ya sea por limitación de los aparatos, por la brevedad del texto o por la comunidad, también los signos de admiración y de interrogación, como en la gramática inglesa se utiliza solamente una, ¿verdad? Para nosotros está
o sea, es incorrecto. Bueno, ¿se entendió? Entonces, sí o sí, la forma correcta de utilización de los signos de entonación es Al principio y al final. al principio y al final. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos entonces a lo que hace referencia ya a lo que estábamos iniciando, que es el punto. ¿Qué es lo que nos dice el punto? El punto es un signo de puntuación que se utiliza para señalar las pautas largas o las pautas cortas, así como el final de una oración o también de un párrafo. Igualmente, el punto como signo de escritura es un símbolo que se coloca en la parte superior de las letras I y de las letras juntas, de J. Asimismo, podemos decir que el punto es empleado después de las siglas, de las abreviaturas y en los números para separar la parte entera y decimal, que es lo que utilizan, por ejemplo, 3,5, ¿verdad? 1,5. Hay tres clases de puntos. En este caso tenemos el punto y seguido, que sirve para separar oraciones, el punto y aparte, que sirve para separar párrafos, y el punto final, que cierra un texto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a lo que hace referencia a la coma. Bueno, tenemos el uso de la coma. El uso de la coma es tan importante que luego se van a dar cuenta, ¿sí? Dice, una coma puede ser una pausa. Por ejemplo, si digo, no, espere. Pero si le saco esta coma y digo, no espere, ¿hay una diferencia entre ambas frases? Sí, ahí el significado Sí. cambia. Cambia el significado. Bueno, si yo digo, puede hacer desaparecer tu dinero, ¿sí? En este caso, si hablamos nosotros de 23,4 dólares o Sí, el significado. 2,34 dólares, hay muchísima diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de puede crear héroes, dice, eso solo, él lo resuelve. Y si digo, eso, solo él lo resuelve. Hay una diferencia. Si digo, cambia una opinión, no queremos saber. Pero si digo, no, queremos saber. ¿Existe una diferencia? En uno quiero y en otro, efectivamente, no queremos saber. Muy No bien. queremos. Exactamente. Puede ser también la solución. Si digo, vamos a perder, poco se resolvió. No. O si digo, vamos a perder poco, se resolvió. ¿Hay una diferencia? Sí, existe una diferencia. Esa coma hace la diferencia. Ahora, si digo, la coma puede condenar o salvar. Sí, exactamente. Si digo, no tengan clemencia, pero si digo, no, tengan clemencia. Hay una diferencia entre salvar y no salvar en estas frases, ¿verdad? Entonces, Sí. Profe, ¿sí? ¿podemos aplicar la segunda frase para el examen? Se podría tener en cuenta en nuestra práctica, ¿verdad? Bueno, que todos nos estamos inaugurando. Hablamos entonces que la coma se usa para separar elementos en una enumeración, para encerrar elementos explicativos, para indicar la omisión de un verbo, para aislar un vocativo y porque afirmamos que es tan importante simplemente porque su uso o su mal uso en la lengua escrita puede cambiarle el sentido a una oración. Y eso es lo que estuvimos mirando aquí, ¿verdad? Cambió completamente el sentido de nuestra oración. ¿Listo? Entonces tenemos, esto es lo que hablamos, para separar elementos en una enumeración, para encerrar elementos explicativos, Javier, que estaba distraído, se sobresaltó. Para indicar la omisión del verbo,
Esteban jugaba en el patio y Juan en la cocina. Para aislar el vocativo, yo quiero decirte, amiga, que cuentes conmigo. ¿Y por qué afirmamos que es tan importante? Simplemente porque su uso, su mal uso, entonces en la lengua escrita puede cambiarle el sentido a una oración. Y eso es un poquito lo que presentamos en la siguiente imagen, que van a leer ustedes y me van a decir si efectivamente le cambia o no le cambia sentido a las oraciones. Tengo la primera frase, la primera oración que dice: vamos a comer, niños, ¿sí? Carnívoros. Exactamente. Y al utilizar la coma digo, vamos a comer, niños. Entonces, en este caso, la coma salva vidas, ¿sí? ¿Entendió? O le come Sí. o le invita a comer. Una de dos, exactamente. Excelente. Bueno, ahora vamos entonces a los 2 puntos. Este signo de puntuación representa una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto, o sea que está en el medio. Y marca un descenso entonces entonativo. Aquí los 2 puntos siempre se usan después de anunciar una enumeración o después de introducir lo que dice alguien. Eso es un poquito lo que de eso me habla un poquito los 2 puntos. Y aquí tenemos una pequeña parte del texto